vamos a hablar con Aura Escobar desde Guatemala una vez más y tenemos el gran gusto de hablar con ella. Hola Aura, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenos días. Saludos a todas, a todos por allá. José, Quetzali. Hola Aura, buen día. Mucho gusto de estar aquí. No puedo abrir mi cámara, tengo un problema ahí, pero Bueno, no aquí importa. estoy presente. Aquí estoy presente. Bueno, queremos saber como siempre lo que pasa en Guatemala y bueno, con un poco de extensión también en Centroamérica, pero también como este es un programa dedicado a Indo-Afroamérica, es decir, a toda nuestra América, digamos, también podés opinar de las elecciones recientes de Colombia y del Perú. Pero vamos primero en el orden a hablar de Guatemala, tu país. Sí, muchas gracias. Bueno, Guatemala hace muchos meses pues hemos estado en todo el proceso de elección de las cortes, elección del rector de la Universidad de San Carlos, la única universidad estatal, y bueno, hemos estado enfrentando toda la corrupción que ha habido en esas elecciones. Ha habido muchas luchas, los estudiantes y bueno, muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente en la ciudad capital y en otras ciudades principales, ha habido mucha oposición a las acciones que se han estado dando. Teníamos en la Universidad de San Carlos un rector que fue fraudulentamente impuesto y se quiso reelegir. Está ese debate todavía en las cortes, hay muchos recursos legales interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, que dicho sea de paso, también estamos estrenando magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Se esperaba que hubiera algún cambio, pero también ese ha sido un proceso largo en que las comisiones de postulación estuvieron eligiendo a las personas supuestamente más idóneas, más honestas, honorables, pero resulta que nuevamente lo que acá llamamos el pacto de corruptos, que es, bueno, empresarios, la oligarquía y unidos a partidos políticos de la derecha, en fin, han estado haciendo de las suyas y de nuevo aquello que se esperaba y se creía que iba a cambiar, por lo menos con personas diferentes, con personas que realmente asumieran esa corte que es la principal corte en nuestro país, la Corte de Constitucionalidad, pero igual también la Corte Suprema de Justicia, con jueces y magistrados que también se esperaba que pudiera haber cambios, no los ha habido. Entonces hay una efervescencia popular bastante fuerte y por esa razón. También algo esperado por todo el pueblo de Guatemala, el cambio de fiscal general y jefa del Ministerio Público, finalmente se dio. Hubo una batalla. Consuelo Porras, que era la fiscal la más repudiada en la historia por sus acciones de defender pues a personajes oscuros, dentro de ellos expresidentes, como el caso de Otto Pérez Molina, la expresidenta Roxana Valdetti, a quienes incluso salieron de la cárcel, están en arresto domiciliario, cosa que el Ministerio Público pues ha permitido que suceda. Y bueno, tenemos un nuevo fiscal que se esperaría que con él pues haya un cambio. Ya se ha destituido a los fiscales, al fiscal Curruchiche, que era el aliado principal de la
jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Y bueno, eso en general en el ámbito pues del cambio en todas estas instituciones importantes. Viene también la elección del Contralor de Cuentas de la Nación, y también pues hay comisiones que se están ya formando, la comisión de postulación que elige, que examina todos los expedientes, hace las entrevistas, en fin, todo esto pues es lo que está dentro del ámbito nacional. También estamos en un periodo preelectoral, ya en 2027 hay elecciones generales en Guatemala, y también eso está creando pues ebullición en todo el ámbito político del país. Los partidos políticos ya están prácticamente en campaña, aunque todavía no es permitido. Hasta en enero del 2027, pues el Tribunal Supremo Electoral abrirá ese proceso electoral. Nosotros como URNG también este 31 de mayo tuvimos nuestra Asamblea Nacional. Todos los partidos políticos tenemos que realizar asambleas municipales, departamentales y nacional para mantener vigentes legalmente a nuestros partidos. Y nosotros pues luego de más de un año de estar realizando nuestras asambleas municipales, departamentales, realizamos finalmente este 31 de mayo la Asamblea Nacional, en la que se eligió a los principales órganos de dirección del partido, de dirección nacional del partido, el Comité Ejecutivo Nacional y otros 4 órganos nacionales. Se reeligió al anterior secretario general, se está abriendo el partido a la incorporación de otras fuerzas dentro del partido, que bueno, desde algunos ángulos, y he de decir que personalmente considero que hay una derechización lamentablemente dentro del partido, aunque no se acepte así por quienes han estado desarrollando ese proceso, pero sí hay fuerzas de la derecha que se han incorporado, y todos con interés, ¿verdad?, de que nuestro partido, que es prestigioso y que fuerzas que no tienen proyecto, que no tienen partido político en este momento, pues se han acercado para que URNG les dé espacios para la participación electoral en 2027. En general, pues eso es lo que puedo contarles en este momento de los principales acontecimientos en Guatemala. Bueno, espero que por tus dichos, porque yo data no tenía, espero que esas fuerzas que se incorporan y que no responden a los intereses históricos del partido y no se vuelvan predominantes ni hegemónicos, sino que sigan la línea del partido más allá de su origen. Y bueno, y muchas de esas cosas que estaba contando acerca de los tribunales y demás, la Corte de Constitucionalidad, bueno, eso pasa en muchos países de América. Hay que partir de la base triste pero real. La realidad es como es y no como a uno le gustaría que fuese, ¿no? Entonces, en realidad la mayoría somos semicolonias, en una mayor grado, otra en menor grado. Algunos, en el mejor del caso, están en disputa de su soberanía. Otros, como la Argentina, la vamos perdiendo día a día. Y bueno, es difícil que haya democracia, que no haya corrupción, cuando el poder imperial está desplegado, ¿no? Así es, sí. Sí, hay similitudes en cuanto a eso en nuestros países, en el continente. Hemos visto también la situación en El Salvador, Bukele acaparando todo, pero
Estamos viendo muchos despidos en las instituciones, sigue el tema de las cárceles, tanta gente que es apresada en las calles, en fin, la economía decayendo, bueno, una situación en El Salvador muy, muy difícil con la imposición pues de todas las instituciones acaparadas por un régimen autoritario, con el régimen de excepción que no lo levanta Bukele y que está afectando muchísimo. Pero la situación económica cada vez está más difícil. Bukele y su familia enriqueciéndose exorbitantemente y el pueblo empobrecido y con una situación muy, muy difícil, muy difícil. Que mencionabas a Bukele, ahora le apareció como una especie de doble, al menos en lo físico y en la vestimenta, que sería de Aprila de Colombia, muy parecido. Sí. Exacto, y los análisis que hemos visto, pues también lo comparan muchísimo. Lamentablemente, pues no se logró ganar por parte del pacto histórico en primera vuelta. Estamos esperando pues para este 21 la segunda vuelta. Esperamos que pues el pacto histórico tenga un triunfo irrefutable, irreversible, igual que, bueno, el caso de Perú también que acabamos de ver, estamos todavía viendo, pero un momento complicado, un momento difícil, en el que se creía que las fuerzas oscuras nuevamente y con esta candidata Fujimori se veía como que iba a haber un fraude. Hubo una denuncia a nivel internacional, estuvimos nosotros ahí comunicándonos con los hermanos peruanos, pero afortunadamente, bueno, las últimas noticias pues ya ubican a Sánchez como ganador prácticamente. O sea que es muy importante los triunfos a nivel del continente, porque ha sido muy difícil en todas estas elecciones que hemos tenido en estos tiempos en nuestros países. Bien, ahora también hay conflictos en muchos países que ven elegidos electistas como Chile y Bolivia, ¿no? Sí, ese fenómeno, ¿verdad? Que luego de tener el gobierno, en Bolivia, y todas las transformaciones sociales que se lograron con el gobierno de Evo Morales, desafortunadamente pues ya en el último gobierno pues fue decayendo eso, y las contradicciones internas del MAS que provocaron tanta situación difícil, y que al final de cuentas esas contradicciones afectaron mucho los resultados electorales en su momento, y el retroceso total de esos avances en favor del pueblo, y bueno, las luchas que hemos estado viendo en las calles, esa represión terrible que ha habido. Nosotros pues nos hemos pronunciado, hemos estado acompañando todo ese proceso, y sí, definitivamente nuestros pueblos están sufriendo eso, y la izquierda pues tenemos que buscar la unidad y lograr las fuerzas necesarias para enfrentar a estos gobiernos oligárquicos y fascistas que han llegado a tomar el control de nuestros países. Y bueno, hemos visto la presencia del imperialismo metiendo las narices por todos lados.
también nos preocupa muchísimo la situación de Cuba. Las amenazas, hablando de imperialismo, las amenazas imperiales de una invasión militar a Cuba, el recrudecimiento del bloqueo con todo el tema energético, los ataques a personalidades, a los dirigentes históricos como Raúl Castro, y también la imposición de supuestas sanciones, porque no son sanciones realmente, ¿verdad? No son sanciones porque Cuba no merece de ninguna manera estas acciones por parte del gobierno imperialista de Estados Unidos. Eso también nos tiene bastante ocupados y preocupados, muy preocupados, y estamos pues en solidaridad y esperamos la solidaridad del mundo entero, porque Cuba ha sido un país tan solidario con nuestros países, hasta con los países de Europa, África, en fin, y nuestros países de Centroamérica. Hemos recibido la ayuda de las brigadas médicas, y en Guatemala, lamentablemente, ese es un asunto muy repudiable. Este gobierno no ha vuelto a actualizar, a renovar el contrato, el convenio que había de estado a estado con Cuba y Guatemala, entre Cuba y Guatemala, y prácticamente la Brigada Médica de Guatemala se está retirando. Ya dentro de poco tendremos fuera a toda la Brigada Médica cubana. Yo al respecto de lo que había planteado antes sobre el tema de Bolivia, sí es cierto que hubo contradicciones, faltó unidad, pero lo central es la acción del imperialismo. Uno puede aceptar la contradicción, el ser autocrítico, pero el tema es que la acción imperial es lo central. Y no tenemos que exagerar la autocrítica, porque hay un único líder en Bolivia, y es Evo Morales, con su virtud y su defecto. Bueno, ahora agradecemos la presencia hoy y te volveremos a invitar dentro de una semana. Muchísimas gracias, Santiago, José, Quetzalí. Saludos a todos por allá en Argentina. Nuestros agradecimientos siempre a esta Radio Rebelde por permitirnos conectarnos y hablar de la situación en nuestros países. Y bueno, siempre que viva la unidad entre los pueblos, que viva esa solidaridad entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias. Gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta siempre, Aura. Gracias.